Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien. Señor le bendiga y bienvenido a La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio son los domingos a las 11 de la mañana, escuela dominical, y a las 12, servicio de adoración. Y los martes y jueves, comenzando a las 7:30 de la noche, estudios bíblicos y servicio de oración. Y nuestra dirección es el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Si lo quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a misionmacedonia@gmail.com. Y también lo puede buscar en las redes sociales debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro pastor, el reverendo Wilfredo González. Amén. Preparando aquí. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Y vamos a ver el verso 22. Ok, se recuerdan la lección del martes. Amén. Vamos a continuar. Amén. La palabra de Dios se le hace del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que antes andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros
Emmanuel. Amén. Oremos. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, Heavenly Father, for this word, Lord, that drove us to today, Lord, Heavenly Father, in the name of Jesus. And we ask you, Lord, in Jesus' name, that with the Holy Spirit, Lord, Heavenly Father, that we be able, Lord, Heavenly Father, to put these words into practice, Lord, Heavenly Father, and be able, Lord, Heavenly Father, to continue walking, Lord, Heavenly Father, within this word of truth, Lord. In Jesus' name we pray. Podemos soltar. Amén. Encontrado tu vocación. Encontrado tu vocación. Hoy vamos a hablar de algo que todos los creyentes se preguntan en un momento o en otro. ¿Cuál es mi llamado? ¿Verdad? ¿Cuál es mi llamado? Porque el Señor nos mandó a nosotros un llamado. ¿Okay? Y no estamos hablando de un trabajo que tiene un título. Porque no todos los que son llamados tienen un título. ¿Okay? Yo llamé a nosotros por un propósito. Amén. Dios nos salvó a nosotros para servir a Él, pero nosotros tenemos un llamado a través del Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que andar como es digno de vosotros, que el llamamiento que nosotros tenemos que andar en este llamamiento, que todo lo que yo tengo lo tenemos que andar en ese llamado, que estamos en el llamado, porque no todos los que son llamados van a ser pastores, no todos los que son llamados van a ser evangelistas, no todos los que son llamados van a ser misioneros. ¿Okay? Dios tiene un plan contigo en tu llamado, y algunas veces esos llamados no tienen títulos. ¿Okay? Pero todos nosotros somos llamados en el Señor porque somos salvos en el Señor. Y tenemos que andar en el propósito que Dios nos ha llamado. Amén. Tenemos que andar en ese plan que Dios nos ha dado en nuestra vida. Por eso que eso nos dice que estés mostrando humildad. Tenemos que ser humildes en el llamado que nosotros tenemos. Tenemos que mostrar ese llamado con amor y tenemos que tener paciencia con las personas que nosotros nos encontramos. Porque si lo saben o no, nosotros somos soldados de Jesucristo. Y si ustedes ven un soldado viviendo, un soldado de los Estados Unidos, de alguien de la Marina, y ellos están viviendo una vida civil con un uniforme puesto de soldado. Ellos están andando en la posición o en el llamado que ellos tienen. Porque un soldado tiene que andar como un soldado y tiene que vivir como un soldado. Ellos no pueden vivir una vida civil o una vida normal como nosotros. ¿Okay? Pero ellos están llamados para ser soldados. Y si nosotros somos llamados para ser soldados de Cristo y tenemos un llamado, tenemos que andar en el llamamiento que Dios nos dio a nosotros y su propósito. Tenemos que estar andando en ese propósito, no
fuera del propósito que Dios me dio a nosotros, porque no todos los llamados empiezan con un micrófono. ¿Ok? Porque muchos dicen, el Señor me mandó a llevar su palabra en este sentido. Por un micrófono. Pero cuando ustedes aceptaron a Cristo como su Salvador, ustedes tenían un micrófono en la mano, diciendo, yo acepto a Cristo como mi Salvador. No. Fue el que hizo el llamado, que era el plan de Dios, que tuviera ese micrófono, para que tú oyieras ese llamado de ¿entiendes? Pero no cuando yo empieza su llamado con un micrófono, sino empieza el llamado en obediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que correr de obediencia a Él. También nosotros tenemos que calcular el costo de las cargas de nuestra cruz. Porque no todos somos llamados para ser pastores, no todos somos llamados para ser evangelistas, no todos somos llamados para ser evangelistas. Pero tenemos que cargar nuestra cruz cada día. Amén. Tenemos que cargarlo. Porque cargando esa cruz nos hace discípulos de Jesucristo. Porque nosotros, el hombre, cuando viene al Señor, ellos empiezan, oh, el Señor me mandó a predicar en México. Y ellos vienen, cogen el dinero, se van para México. Cuando llegan, no tienen sitio para donde predicar, no tienen sitio para donde quedarse, no tienen sitio para donde comer. ¿Por qué? Porque no se sentaron en obediencia a Dios y planificar el corto. Lo que ellos van a tener. Por eso que muchos que son llamados no tienen éxito. Cuando el Señor los manda para un sitio, porque ellos dicen que el Señor me llamó que yo fuera a este país. El Señor me llamó que yo fuera para este estado, esta ciudad. Y entonces ellos con su propia fuerza lo hacen y no tienen éxito. Y es porque no obedecieron la voz de Dios, no obedecieron el plan que Dios tenía conmigo, no obedecieron el llamado que Dios tenía para ellos. Por eso sí, vamos a Lucas 14, verso 25 al 28. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puedes ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros creyendo edifica una torre, no se sienta primero y calcula el costo, a ver si tienen lo que necesita para acabarla? ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? El Señor te llama. El Señor tiene un plan en tu vida y Él tiene un llamado en tu vida. Pero cuando Dios quiere que tú vayas a un sitio, Él te va a dar todo lo que tú necesitas
tú tener éxito en el plan que te va a hacer. Por eso que tenemos que estar en obediencia. Si nosotros obedecemos al Señor, Él nos va a dar éxito a nosotros en nuestro llamado. Porque, sí, a mí me gustaría viajar por cada país, por cada isla, predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a llamar almas a Cristo. A mí me gustaría eso. Pero si no es el plan de Dios, para mi vida, para yo viajar y llevar el Evangelio, yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza y salir de su obediencia. Porque el plan que Dios tiene para mi vida y el llamado que Dios tiene para mi vida es diferente a la suya. Porque nosotros todos tenemos un plan diferente. Porque tenemos que estar siempre observando. Si nosotros vamos a hacer algo para el Señor, lo tenemos que presentar y calcularlo. Y decir, Señor, te va a costar tanto para hacerlo, voy a poner esto en tus manos. Hay que Dios ¿entiendes? Hay que Dios porque es bueno planificarme. Mira lo que nos dice el verso 18. Perdón, el verso 31, porque ya leímos el verso 31. Un rey yendo por una guerra que no planificó. Porque el verso 31 de Lucas, capítulo 14, nos dice: oh, qué rey marcharon a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede estar frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Si tú tienes 20,000 soldados y el otro rey tiene 20,000, ¿tú vas a ganar esa guerra? Sin la presencia del Señor. No. Muchos fracasan porque yo voy a hacer esto de mi manera y pierden. Pero tú sabes que Gedeón, el juez 7, ganó una guerra porque él siguió el plan de Dios y obedeció el plan de Dios. Porque Gideón solamente tenía 23,000 soldados y los menanitas tenían 125,000. Mira esos números. Cuando nosotros vemos los números, aquel otro rey va a ganar. Aquel pueblo va a ganar. Pero como Dios, si se leen ese capítulo 7, si leen 6, 7 y 8, esa es la historia completa, pero el capítulo 7, si tú ves como el Señor le entregó a su pueblo, a los menanitas, por 7 años, por no de seguir a él, obedecer a él, se lo entregó a ellos. Ya, porque ese era el plan de él, para que ellos obedecieran. Y llamó a Gideón como un líder, lo llamó a él como un líder para sacar su pueblo de las manos de los midianitas. Pero 32,000 soldados, 135,000 se los rebelaron. Entonces a eso le van a meter una pela. Le van a caer encima. Pero el Señor le dijo a Gideón en el capítulo 7: lleva
todo el pueblo al lado del río, pero que se arrodillen y luego con sus manos, pero en la mano, y luego se arrodillen, oiga esto, y luego con sus bocas como un perro, luego, todo en otro lado. Eso se oye como una locura, ¿verdad? Pero no me obedeció. Pero antes de eso, también el Señor le dijo a Gideón, tú tienes 32,000 soldados, y muchos tenis, y tienen miedo. Habla con el pueblo, y lo que alcen la mano, mándeselo para la casa. ¿Tenemos cuántos mandaron para atrás? 22,000. 22,000 miedosos. Ahora los 10,000 estaban al lado del río. Ahora 10,000. Pero tú sabes cuál era el plan de nuestro miedoso. Era que tú tenías que todavía proteger a su pueblo. Y su pueblo no iba a fallecer. Los miedosos que se llevaron el plan, que quemaban, pues, se quedaron. Pero era para observarlo a ellos, a seguir las generaciones. Ahora los niños que están al lado del río, solamente Dios reunió 300. Ese número es bien diferente, ¿verdad? Y de esos 300, Dios tuvo que dividirlo en 3 grupos de sueños. Y Dios me estaba obedeciendo al Señor. Y él tuvo éxito de la obediencia de Dios. Él siguió su llamado. El Señor te llama y el Señor te da éxito. Porque los 300 le cayeron encima a 120, porque ellos mataron 120. Ellos tuvieron éxito. Por eso cuando estamos en la obediencia de Dios y somos llamados, Él nos da éxito a nosotros. Y en esa misma manera, nosotros tenemos que planificar nuestro llamado. Nosotros todos tenemos un llamado y es diferente. Pero poner nuestro llamado en las manos del Señor y obedecer al Señor, ahí es que nosotros vamos a tener ese éxito. Y a nosotros, la comunidad nos va a querer a nosotros, porque cuando Cristo nos dijo, carga tu cruz, eso es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Porque hay naciones que se van a perder también por el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Vas a perder muchas relaciones, vas a perder muchos amigos, vas a perder hijas, vas a perder hijos, familiares, esposos, vas a perder muchas cosas. Pero hay que seguir cargando el sacro, porque ese es el sacrificio que Dios te ha dado en tu vida. Seguir caminando con Él y estar en obediencia con Él. Porque nuestro llamado no es solamente para que nosotros tenemos incomodidad. Nosotros no tenemos que estar en comunidad, no es para nosotros sentando en comunidad, nosotros tenemos que estar en comunidad. Yo creo que inventé una palabra nueva. Incómodos, esa es la palabra. Incómodos, tenemos que estar incómodos. Y tenemos que seguir nuestro llamado, porque no podemos estar cómodos. No podemos estar cómodos en lo que nosotros estamos haciendo.
porque vamos a sacrificar muchas cosas en nuestra vida para seguir en el Señor. Y esas son cosas que Él está sacando, distracciones que Él está sacando para que tú sigas tu llamado y la oración que Él te llamó que tú hicieras en su reino. Amén. Porque no podemos estar sentados cómodos todo el tiempo, no podemos estar sentados. Yo tuve un hermano una vez que estábamos sentados en una mesa comiendo. Ese es el pastime del cristiano, comer. Él dice, tú puedes vivir el seguro social y todo, el Señor te provee. Y yo lo estoy mirando. Y yo le digo, yo tengo una familia. En ese tiempo yo estaba en el seguro social en ese tiempo. Pero yo estaba planificando con el Señor y me iba a trabajar porque Dios me salva. Y la ayuda es solamente por un tiempo. Se llama ayuda. Es por un tiempo. Y yo le dije al hermano, ¿tú prefieres $800 al mes o $800 a la semana? Y él me dice, muchacho, $800 a la semana. Y yo dije, multiplica eso por 4. A mí me gustaría 52 cheques y no 12 cheques. Porque yo tengo una familia que no le puedo poner con 12 cheques, lo tengo que hacer con 52 cheques. Pero el Señor provee, yo dije, sí. Pero el pastor vino, trabajó y siguió su ministerio. Y yo ahora estoy trabajando, continuando mi ministerio. Está bien que tú trabajes, te retires y ahora viene un cheque al mes. Eso está bien, eso te retira del trabajo. Si te enfermas, está bien que estás deshabilitado, todo eso está bien. Pero en esa compensación, yo no estaba bien con un solo cheque. Pero era el plan de Dios que yo siguiera trabajando para proveer mi familia. Nosotros seguimos hablando y después yo le digo, tú sabes que yo voy a ser un infierno si yo no cuido mi casa. Y eso lo dice la Biblia. En 1 Timoteo 5:8 lo dice, si tú no cuidas a tu familia y tu casa primero, tú eres peor que un heredero. Eso lo dice la Biblia, no yo te digo. Pero yo tengo pastores que trabajan en trabajo secular y hacen el ministerio del Señor. No hay nada malo en eso. Pero cuando en el plan de Dios, si Él quiere que yo esté tiempo completo en su ministerio, Él me va a hacer en su tiempo. Lo que hay que obedecer, planificar y dejar que Él obre este llamado. Porque nosotros tenemos que coger y también resistir a la misma vez. Si vamos a Hebreos 12, del segundo libro, nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en de nuestro grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por él gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciándonos al propio, a los propios y ser sentado en la diestra del trono de Dios. Amén. Que Dios nos ha dado nosotros una carrera escogida para todos nosotros, para nosotros correr. Y la carrera suya es diferente a la mía. El camino suyo es diferente a la mía. Recuérdense, nosotros vamos a llegar al mismo lugar, pero todo es en el plan de Dios. Ahora, no estoy diciendo que hay diferentes caminos para llegar al cielo. Estoy diciendo que Dios tiene diferentes planes para todos nosotros para terminar esta carrera. Amén. Porque tenemos que hacerlo con ciencia. ¿Okay? Nosotros debemos saber que Dios es el que nos provee a nosotros y nos da todo. Y tenemos que tener nuestro ojo en Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y algunos que son llamados no van a ver éxito por años. Por años. Lo que está pasando hoy en día es que nosotros tenemos una cultura que todo es al instante. Que si nosotros hacemos algo, nosotros queremos resultados ahora mismo. Yo estaba hablando con un maestro el viernes y le estaba diciendo que estos niños nosotros enseñamos a ellos y nosotros les guiamos a ellos 9 meses al año. 8 semanas se quedan en su casa con sus padres, pero las otras 10 están con nosotros y nosotros estamos encima de ellos. Nosotros no vamos a ver ningún resultado de la semilla que nosotros estamos poniendo en ellos hasta que nosotros nos morimos. En 30 años, 35 años. ¿Quién aquí se recuerda de un maestro que ha pesado de su vida? Yo soy un principal, ¿no? Doctor Lebrón. Ese me asustó. Él era cristiano también. El principal. Los resultados de yo le estaba diciendo, que tú quieres, no va a pasar rápido. Se puede pasar 30 años. Yo sé de un maestro cuando yo estaba en high school que me dijo que yo iba a ir a la cárcel. Y cuando fui la primera vez a la cárcel, le digo que a quién yo me recordé de él. Y le dije, mira, ese maestro estaba bien, pero lo tenía mal. Porque yo iba a ir a la cárcel, pero no era la manera que él creía que yo iba a ir. Fue la manera que Dios hizo que yo lo era. Yo dije, mira, pon todo en la mano del Señor, que tenemos que tener paciencia y dejar que Dios se encargue de esto, porque ellos se van a recordar de nosotros y van a decir, el Señor fue un loco, pero él estaba diciendo la verdad. En 30 años, cuando ellos tengan 40, 50 años, se van a recordar de Jesús. Le estaba diciendo al maestro, ¿por qué? Porque algunas veces, cuando nosotros estamos llamados a hacer algo, se echa tiempo. Mira José. José
A los 17 años José tuvo un sueño. Que él iba a ser el mayor de todos. Pero él fue traicionado, él sufrió, él fue esclavo. Pero él nunca dejó a Dios. Estuvo enfocado en el Señor todo el tiempo. Le dieron una posición en un lugar, lo acusaron para matarse. Pero él nunca quitó sus ojos del Señor. Después de tantos años, fue que su hermano vio que el sueño que él tenía era verdad. Porque ahora, como había una fama, que le tuvo que suplir comida a su hermano y su familia, que vinieron a buscar comida. ¿Por qué? Porque José siguió el plan de Dios, el llamado que Dios le había dado. Este caminar no es fácil. Vamos a sufrir, pero no lo podemos rendir. No se rindan. No se rindan en el llamado. Porque el Señor tiene algo para ti que no lo vas a ver antes que Dios te llame. No se rindan con la oración. No se rindan. Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros que ponga nuestros ojos en Cristo. En Cristo. Porque Jesús fue el que nos llamó a nosotros. Y nosotros tenemos que cumplir el propósito que Dios nos dio a nosotros. Y el propósito que Dios nos da a nosotros se toma tiempo. No va a pasar rápido. Nosotros estamos teniendo responsabilidad que van al Señor. Se va a echar tiempo. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que estar fuertes y concentrados en Jesucristo y ser fiel a Jesucristo. Si vamos a seguir a Cristo. Estaba eso para ver si estaba poniendo atención. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo, perdón, segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo. El puede enseñar a Timoteo del título. Pero segundo de Timoteo del 1 al 7. Segundo de Timoteo del 1 al 7 nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto traiga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, al fin agradar a cualquier le tomó por soldado, y también el que lucha con la atleta no es por lo menos, sino lucha violentamente. El labrador
participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Porque hay que trabajar. No estoy viendo para una excelencia, pero hay que trabajar en la obra del Señor. Porque el apóstol Pablo me está diciendo esto a Pedro. Hay tres puntos que él está diciendo. Tenemos la gracia de Jesucristo y tenemos que estar enfocados en Jesucristo. Porque primero nosotros somos soldados. Tenemos que estar enfocados. Tenemos que estar traicionados por las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Distraídos de las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Pero también él está hablando del atleta, del atleta, que un atleta es disciplinado y sigue la regla. Que lo que eran o son atletas en este momento, sabes que tiene que practicar todos los días, tiene que estar disciplinado todos los días. El ejercicio es orar, Biblia, ayuno. Uno tiene que estar disciplinado como el atleta y seguir las reglas. El otro punto es que porque tiene que ser como el farmer, el agricultor, el agricultor, estoy tratando de palabras nuevas en español. Okay. Que él trabaja su finca, pone la semilla y él con paciencia se sienta a esperar que la semilla crezca y se sienta a esperar que la planta del árbol dé fruto. Él nos enseña a nosotros que tenemos que esperar para los frutos que nosotros vamos a cosechar. Amén. Esta imagen nos dicen que tener un llamado no es siempre glamoroso. ¿Okay? Que no todo va a ser bien brillante, bien llenado. Porque hay muchos sufrimientos, como dicen los americanos, que tienen que ensuciar, tienen que trabajar y dar bueno, ¿verdad? Pero tenemos que seguir corriendo nuestra carrera en Jesucristo. Porque Pedro era un pecador, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo: ven, sígueme, que va a ser un pescador de hombre. No solamente se lo dijo a él, pero también se lo dijo a Andrés. Y cuando estaba caminando en Galilea, encontré unos cuantos más, y los llamó a ellos también. Pescadores de hombre. Le cambió el título. Eran pescadores de peces y ahora son pescadores de hombre. Después le cambió el título a ellos otra vez. Son discípulos. Después le cambió el título otra vez. Son los apóstoles. Ven.
le cambió el título. Por eso que los títulos no son importantes. Porque los títulos se siguen cambiando. Y algunos tenemos 2, 3, 4, 5 títulos. Y eso nada vale. Pero el título que te da Jesucristo, ese es el que vale. Porque Él fue el que nos llamó a nosotros. Porque Pedro falleció, él llegó a Jesucristo, pero por la gracia de Jesucristo, él fue un buen líder. Por la gracia de Jesucristo, empezaron la primera iglesia. ¿Por qué? Porque él siguió firme en su camino, en su llamado, y no se rindió. Porque yo sé que cuando tú estás haciendo algo todo el tiempo, tú no ves resultados, tú dices, ay, yo voy a dejar esto. Yo no voy a hacer esto mañana porque no está funcionando. Eso es como cada nuevo año. Todo lo que las personas dicen, no, yo voy a ir para el gimnasio el día 1 de enero para que hacer en el verano, hay que do summer ready. Cuando están ready para el verano. Empiezan en enero, en febrero, el gimnasio está vacío. ¿Por qué? Porque es trabajo para llegar a esa meta. Pero muchos no se sientan a cortar el costo y a cortar el tiempo que se echa para llegar a esa meta. Y se olvidan. Muchos nosotros tenemos metas. Muchos tenemos metas. Nosotros nos hacemos estar diciendo, oh, yo tengo que mirar las metas mías. Revisarlas todo el tiempo. Hay que revisar tu meta todo el tiempo. Hay que llevarlo un tiempo para revisarla porque en tanto tiempo tengo que terminar esto. En tanto tiempo tengo que terminar esto. Pero las metas suyas hay que ponerlas todas en las manos del Señor. Porque Él te va a seguir cambiando tus metas. Porque el tiempo que tú la quieres hacer no es el mismo tiempo que Él la quiere hacer. Y muchos de nosotros no entendemos eso. Nosotros nos reunimos y dejamos nuestras metas porque no las alcanzamos en el tiempo que nosotros queremos. Pero nosotros tenemos que estar firmes y fuertes. Estar disciplinado. Esa es la palabra más grande que yo uso aquí. Tienes que tener disciplina en seguir en este camino. Amén. La misma disciplina que tiene un soldado, el atleta y el labrador, es la misma disciplina que nosotros tenemos que tener, estar enfocados en el Señor, tener paciencia, esperar, estar enfocados y seguir la regla y ser obediente al Señor para nosotros llegar a nuestra meta. Y a nosotros nos gusta la disciplina. A nosotros nos gusta la disciplina. Pero nosotros tenemos como discípulos de Jesucristo, tenemos que estar disciplinados en Él. Aleluya. Amén. Nosotros decimos una rutina, pero uno que está disciplinado se levanta en un tiempo enfocado en el Señor. Usted se va a trabajar, enfocado en su trabajo, pero también haciendo el trabajo de Dios a la misma vez. Todo el tiempo.
tiene que estar disciplinado, siguiendo esa obediencia del Señor, porque Él fue el que nos llamó a nosotros y nosotros lo que nosotros necesitamos para nosotros seguir este camino. Tenemos que tener esta disciplina en nuestro llamado. ¿Quién aquí se ha puesto en disciplina solo? Jesús te manda que tú mismo te disciplines. Amén. Y no tiene que hacer una disciplina mala, no es que tiene que hacer algo malo para tú estar en disciplina. Es que si tú sabes que tú le estás fallando en algo al Señor, ahora tú tienes que disciplinarte y enfocarte en lo que tú le estás fallando al Señor. Eso es parte de tu llamado. Es la disciplina, es parte de tu llamado. Muchos no entendemos eso, pero es verdad. No tienes que hacer algo malo. Pero si hay una área que tú estás fallando, hay que... Ahora, hablando de las caídas, muchos de nosotros no tenemos éxito en nuestro llamado, porque el pecado que nosotros estamos cargando, que todavía no hemos confesado, puede ser algo, una distracción que nuestros familiares están poniendo en nuestra vida, para que así nosotros nos estemos enfocados en el Señor. Pueden ser muchas cosas, los pueblos, pero si estamos disciplinados en nuestro llamado, le podemos decir: Señor, quita esto, quita esto, quita esto. El Señor quita todo lo que te está distrayendo. Él limpia todos los pecados, si lo confiesas. Todo lo que nos cargue, hay que ayudar a nosotros a soportar a los otros con sus problemas. Pero no te eches la carga completa encima, porque el problema no es tuyo. Mucha gente nos enfrenta sus cargas para nosotros llevarlo y resolverlo nosotros mismos. Pero el problema es de ellos. Lo ayuda con amor. Pero la carga es de ellos, no es tuya. Lo ayuda, pero el carga es tuyo. Eso es parte de la disciplina en eso. Enfocarte en qué parte de tu llamado, las cargas que los otros te ponen encima. Aquí el Señor dice: no. Si te ofenden, allá ellos, conmigo. Pero algunas veces hay que decir que no, porque muchas cosas que la gente te pone encima no te convienen a ti, le convienen a ellos. No a mí. Y muchas personas hacen eso. Y hay que estar vigilando en Dios, en lo que ellos te están preguntando y haciendo, para que tú te distraigas del camino del Señor. Amén. Pero hay que seguir, como nosotros somos siervos de Dios, soldados de Dios, nosotros debemos de ser llamados para servirle a otro en este mundo. Nosotros tenemos que estar en obediencia, en de la palabra de Dios en todo tiempo. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y oír al Señor en lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestro llamado. Porque el llamado también tú puedes decir en nuestra disciplina. ¿Okay? Porque un soldado está disciplinado, está disciplinado, y los siervos de Dios también tienen que estar disciplinados. ¿Okay?
tienen que estar constantemente en obediencia en Dios. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Y coger el consejo de Dios. Coger el consejo de Dios. Porque nosotros tenemos el ministerio y tú estás haciendo eso por tantos años, deja eso ya. Eso no hay consejo. A otra cosa. Dios es el mejor consolador y consejero que hay. Porque Él es el que nos llamó a nosotros para hacer su obra. Y tenemos que estar enfocados en eso. Y también Jesucristo, cuando empezó su ministerio, se echó tiempo. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? No, él murió a los 33. A los 30. Pero tú sabes algo. Tú sabes que él estaba en el templo a los 12 años. Y los doctores, y lo que se llama la ley en ese tiempo, él estaba maravillados. ¿Okay? En la manera que él estaba contestando la sabiduría que él tenía a los 12 años. Aquí está el ejemplo del tiempo de Dios. Porque si Jesús estaba en el templo a los 12 años, hablando a aquellos doctores y aquellos que seguían la ley y enseñaban la ley, Dios le podía enseñar a todos ellos a los 12 años a través de Jesucristo que Él era Dios y el Mesías en ese momento. Por eso, este es el ejemplo que todo se hizo a tiempo, porque Él esperó 28 años, de 8 son 20, sí, 18 años, aunque a los 30, para que su hijo Jesús empezara su ministerio. Ahora le tengo una pregunta. Tú eres un adulto aquí edad, en los Estados Unidos. A los 18, ¿verdad? ¿Ustedes creen que los jóvenes a los 18 años tienen una mentalidad de adulto? No. Pero en la cultura de día, a los 30 años, ellos eran adultos. Esto quiere decir que a los 29 años, Jesús, haciendo hombre, todavía era niño, menor, ¿ok? Para la cultura judía, los ojos del Señor. Por eso que esperó hasta los 30 años para empezar su ministerio. Gracias, Padre. Si usamos ese ejemplo aquí hoy en día, que cuando Dios te llama, Él no va a esperar 30 años. Pero tú puedes empezar el proceso después que tú hagas los requisitos y todo eso, al próximo día. Después del bautismo, al próximo día. Pero es el tiempo de Dios. Si Dios quiere que tú empieces el próximo día, ahí lo empezaste, como lo hizo Jesucristo. Pero el ministerio tuyo, hay que poco a poco, que crezca, es el tiempo de Dios. Jesucristo tuvo éxito por 3 años. Pero era el plan de Dios que Jesucristo muriera y resucitara y muriera en la cruz por todos nosotros. Porque Él va a salvar a todo el mundo. Y por eso que nosotros, cuando miramos a Jesucristo y su llamado, su ministerio solamente duró 3 años.
Y es el ministerio más grande del mundo. ¿Por qué? Porque sus discípulos, a través de la enseñanza, oyendo la palabra, disciplinados, siguieron su llamado hasta hoy en día. Y va a seguir en el futuro. Vamos a seguir creciendo. Por eso que nosotros debemos de saber que nuestro llamado va a tener éxito en el tiempo de Dios y no de nosotros. Amén. Recuérdense en Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Va a perfectar todo. Amén. Si en este momento alguien necesita la oración, puede pasar al frente. Amén. Lord Heavenly Father, in the name of your Son Jesus Christ, we thank you, Lord Heavenly Father, for this word that you have given us, Lord. We thank you, Lord Heavenly Father, for the biblical examples, Lord Heavenly Father, of those men, Lord Heavenly Father, that continue on the race, Lord Heavenly Father, and the race, Lord Heavenly Father, to have success, Lord Heavenly Father, in the ministry and in leadership, Lord, in Jesus' name. Father God, at this time, I ask you, Lord Heavenly Father, that you touch every single one of us, Lord Heavenly Father. Fill us with the power of the Holy Spirit, Lord. And that our calling, Lord Heavenly Father, can continue, Lord Heavenly Father, growing, Lord Heavenly Father, for your glory. And I know, Lord Heavenly Father, in Jesus' name, that we don't have to be publicized, Lord Heavenly Father, in ordering for our ministries to grow, Lord. That we know, Lord Heavenly Father, that you're watering this seed, Lord Heavenly Father, and it's growing, Lord Heavenly Father, and that it's fruits, Lord. It's going to come to pass, Lord Heavenly Father, and we want us to in your time, Lord, in Jesus' name. Father God, in the name of Jesus, I ask you, Lord, that you protect us throughout this day to our different destinations, Lord Heavenly Father, and give us a prosperous week, Lord Heavenly Father, and a heart flow in Jesus' name. And I ask you, Lord Heavenly Father, always give us one person, Lord Heavenly Father, that we can speak about your Son, Jesus Christ, and the people, Lord Heavenly Father, to expand your kingdom. In Jesus' name, we pray. Amen. Hermanos, Señor, bendiga. Saludos. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba.
digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás. Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia, y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en la única 1680 AM, La Grande.